Después de cientos de años de búsqueda, un descubrimiento sorprendente abrió un nuevo capítulo en la historia. La tumba que se cree pertenece a Cleopatra misma. Dentro de ella se encontraron símbolos extraños, objetos misteriosos y lo que parecen ser advertencias de la antigüedad. Pero ¿por qué parece que ocultaron intencionalmente el lugar de descanso final de la reina más poderosa de Egipto? ¿Y qué secretos podría revelar esto que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? Pero antes de eso, por favor denle like y suscríbanse. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Así que vamos a empezar. Durante más de 2000 años se desconoce el lugar de entierro de Cleopatra, la última faraona de Egipto. Ella fue una de las mujeres más poderosas en la historia mediterránea. Era conocida por su inteligencia, belleza y habilidad para gobernar, pero hasta ahora los expertos aún no saben dónde está enterrada. Después de que Cleopatra y su amado Marco Antonio fueran derrotados por Octavio, quien se convirtió en el emperador Augusto, sus vidas terminaron en tragedia. Según el historiador Plutarco, Antonio se apuñaló a sí mismo con una espada. Por su parte, se cree que Cleopatra usó veneno de un áspid, un tipo de serpiente que simbolizaba el poder de los faraones. Se les permitió ser enterrados juntos en una majestuosa tumba, pero no hay un registro claro de dónde fue construida. En la ciudad de Alejandría estaba el poder de Cleopatra. Ahí estaba su palacio, en la isla de Antirodos, junto con los templos y la famosa Biblioteca de Alejandría. Este lugar solía ser un cenotafio. Según el historiador Plutarco, Antonio se apuñaló a sí mismo con una espada. El historiador afirmó que se apuñaló con una espada. Poco a poco desaparecieron de la vista los palacios, templos y quizás incluso la propia tumba de la reina. Muchos investigadores intentaron encontrar la tumba durante muchos siglos, pero todos fracasaron. Aún no se ha encontrado ningún ataúd, inscripción o cámara que demuestre que ya ha sido hallada. Lo único que se ha descubierto son estatuas rotas, monedas con el rostro de Cleopatra y algunas ruinas de edificios. Estos son recordatorios de su grandeza, pero no responden a la pregunta de dónde está enterrada. Mientras tanto, en la época moderna surgió una nueva esperanza. Con la ayuda de tecnología moderna como el mapeo por sonar, el muestreo de sedimentos y la excavación submarina, se reinició la búsqueda minuciosa. Uno de los que lideraron esto fue el arqueólogo marino francés Franck Godieu. Descubrieron bajo el mar grandes columnas, estatuas y objetos de la época de Cleopatra. También encontraron parte de su palacio y el templo de Isis, una diosa conectada con Cleopatra. Pero aunque ya se han descubierto muchas cosas, todavía no hay señales de la tumba misma. Por eso los expertos buscaron en otros lugares, como templos y necrópolis fuera de Alejandría. Hay algunos registros antiguos que dicen que posiblemente esté cerca de un templo. Estaba dedicado a Isis en el oeste de la ciudad. Pero debido a los grandes cambios en el lugar y la desaparición de los mapas, la búsqueda se volvió aún más difícil. Aún hay muchas dudas. ¿Realmente fueron enterrados junto a Antonio? ¿O tal vez escondieron sus restos para que nunca fueran encontrados? ¿Es posible que hayan ocultado la tumba para evitar robos de sus riquezas? Mientras tanto, a medida que pasan los años y la tecnología sigue avanzando, los investigadores tienen cada vez más esperanza de descubrir la verdadera tumba de Cleopatra. Antes solo había leyendas sobre su lugar de descanso final, pero con el paso del tiempo, poco a poco se está volviendo posible verlo en la vida real. El descubrimiento del templo de Isis bajo el mar fue el comienzo. Después de esto, la atención se trasladó a las ruinas en tierra, donde se encontraron fragmentos de estatuas, inscripciones y detalles arquitectónicos que parecían ocultar un secreto. Uno de los enfoques del estudio fue Taposiris Magna, también conocido como la Gran Tumba de Osiris. Desde el nombre mismo ya se siente el peso del misterio. Este lugar está a casi 45 kilómetros de Alejandría. Fue construido durante la época de Ptolomeo II Filadelfo, un líder conocido por combinar las tradiciones griegas y egipcias. Todo el templo está dedicado a Osiris, el dios del más allá, pero durante mucho tiempo la mayoría de los estudiosos creyeron que Taposiris Magna era solo un lugar de rituales y adoración, no una tumba para reinas o reyes. Según la antigua tradición egipcia, los faraones eran enterrados en grandes pirámides o en el Valle de los Reyes.
Los templos se usaban para ceremonias y oraciones, por eso rara vez eran lugar de descanso final. Por eso, en ese entonces, la Posiris Magna no fue incluido en la búsqueda seria de Cleopatra. Pero hubo una arqueóloga que no estuvo de acuerdo con este punto de vista. Ella es la doctora Kathleen Martínez de la República Dominicana. Según ella, hay un gran significado en la relación entre la diosa Isis y Cleopatra. Isis es símbolo de resurrección y poder, mientras que Cleopatra siempre se describía a sí misma como el símbolo viviente de Isis. En las viejas historias, después de que Seth mató a su hermano Osiris, Isis ocultó su identidad. Fue enterrado en una tumba secreta para poder regresar a la otra vida. Si nos basamos en esto, es posible que Cleopatra haya elegido ser enterrada allí para mostrar su estrecha conexión con Isis. Relacionado con esto, en 2005, la doctora Martínez comenzó una excavación profunda en Tap Osiris Magna. Con el paso de los años, descubrieron pasadizos y túneles debajo del templo. En los pasillos encontraron varias tumbas, estatuas de gobernantes del periodo tolemaico y muchas monedas con el rostro de Cleopatra. Para Martínez, la relación de este sitio con la última reina de Egipto es evidente. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado la tumba de la reina. El templo ha sufrido calamidades como invasiones y terremotos a lo largo del tiempo. Esto es daño causado por la naturaleza. Incluso hay leyendas locales que dicen que hay una maldición o protección divina en el lugar. Es como si el tiempo y la historia realmente hubieran protegido uno de los secretos mejor guardados del mundo. A pesar de esto, la búsqueda continúa, porque si alguna vez se encuentra la tumba de Cleopatra, será uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Relacionado con esto, al llegar el 2022, la búsqueda de la tumba de Cleopatra alcanzó una etapa más importante. Esto fue liderado por la doctora Kathleen Martínez. Utilizaron tecnología moderna como el radar de penetración terrestre y la imagen sísmica tridimensional. Con su ayuda, descubrieron una estructura extraña bajo tierra, un pasadizo tallado directamente en la roca. Su longitud es de casi 1.300 metros o más de 4.200 pies. Los expertos se asombraron otra vez por el tamaño y la habilidad en su construcción. Según los ingenieros, el diseño del túnel es similar a los antiguos acueductos griegos que se usaban antes para llevar agua a lugares lejanos. Pero está claro que este túnel no es solo para el agua. Basado en la época en que fue construido, es posible que esto sea parte de un lugar sagrado que se construyó para esconder o proteger algo muy valioso. Mientras profundizaban en su investigación, notaron que algunas partes del túnel estaban inundadas con agua subterránea. Las paredes muestran grietas por terremotos y movimientos de tierra ocurridos durante años. Cada paso conlleva el peligro de un derrumbe. Pero a pesar del peligro, los arqueólogos continuaron debido a su intenso deseo de descubrir lo que estaba oculto debajo. Al final del pasadizo descubrieron una habitación cerrada. La entrada tenía piedras que parecían quemadas, como si hubiera habido un gran fuego o explosión dentro. De repente la sensación en el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, casi inmóvil. Sus equipos de repente empezaron a fallar y hasta las luces parecían debilitarse. Debido al peligro, se vieron obligados a detenerse antes de entrar y tuvieron que buscar una manera más segura de ver el interior de la habitación. Hay quienes creen que este podría ser el lugar de descanso final de Cleopatra y Marco Antonio. Si esto es cierto, sería un descubrimiento enorme en la historia de Egipto. Esta es una tumba sagrada para Osiris. Por ahora, el contenido de la cámara sigue siendo un misterio, pero cada descubrimiento que aporta conocimiento nos acerca más a la respuesta. Mientras tanto, cuanto más profundo es la excavación, mayor es la presión de diferentes lados. No solo de los expertos, sino también de los medios y de los funcionarios locales. Todos sienten que el templo de los muertos olvidados está por revelar lo que ocultó por mucho tiempo, y lo que sea que descubran podría sorprender al mundo entero. En medio de la excavación, los arqueólogos encontraron lo que llamaron el corredor Osiris, un largo pasillo subterráneo. Poco a poco fue apareciendo mientras cuidadosamente quitaban el polvo. Las paredes tienen muchos grabados que repetidamente mencionan el nombre de Osiris. El pasadizo huele a resina e incienso, rastros de antiguos rituales realizados hace miles de años. Dentro hay cámaras funerarias, la mayoría aún intactas. Las momias están envueltas en 7 capas de tela
y tienen finas hojas de oro que brillan incluso con la luz tenue. Hay joyas y máscaras que se incluyeron como protección para la otra vida. Uno de los descubrimientos más importantes es una momia con un escarabajo de oro colocado directamente sobre su corazón, un símbolo de resurrección y protección eterna. Esto muestra que esa persona probablemente pertenecía a un alto nivel de la sociedad. También hay monedas con el rostro de Cleopatra, cuyos rasgos aún son claramente visibles. No solo eran monedas, también mensajes de poder y liderazgo. No muy lejos de aquí también se encontraron estatuas de Ptolemida XII, el padre de Cleopatra, esculpidas con detalle como muestra de poder y bendición de los dioses. Pero lo que más misterio aportó fueron las inscripciones en cada rincón. El nombre de Osiris se menciona repetidamente junto con frases que invocan la resurrección. En una habitación con parte del techo derrumbada, hallaron dos ataúdes juntos. Ya no se pueden reconocer sus rostros, pero está claro que su posición idéntica fue intencional, como símbolo de un destino único. Junto a esto se encontró una piedra con un antiguo grabado que decía: aquel que camina con Isis y aquel que cayó por la espada. No hay cartucho ni nombre, solo una pista misteriosa. Parece la historia de una reina y un guerrero, ya sean amantes o enemigos, que al final fueron unidos por la muerte. Todo esto trajo más preguntas que respuestas. Los hallazgos en el corredor Osiris podrían ser la clave para encontrar el lugar de descanso final de Cleopatra. La pregunta aún no tiene respuesta. ¿Ya hemos encontrado la puerta hacia su tumba o apenas está comenzando la verdadera búsqueda? Pero parece que hay otro misterio que envuelve el corredor de Osiris. Mientras continúa la investigación minuciosa, los instrumentos sísmicos colocados alrededor del templo notaron un movimiento inusual bajo tierra. Hay pulsaciones débiles, claras y consecutivas, como si fueran los latidos de un corazón. La fuente de esto es una habitación cerrada que no ha ni sido tocada en mucho tiempo. Esto no es simplemente una vibración común. Sigue un patrón que los geólogos e ingenieros no pueden explicar. ¿Puede este movimiento de la Tierra ser natural? ¿O tal vez hay algo que fue ocultado y deliberadamente preservado bajo el grueso granito? Sin embargo, el ambiente empeoró aún más. Era como si la propia Tierra estuviera dando una advertencia usando un idioma que hace mucho tiempo fue olvidado. Cada temblor causaba ansiedad y escalofríos entre los miembros de la expedición. Desde entonces, el corredor Osiris ya no era simplemente una arquitectura considerada impresionante. Ahora era un enigma que parecía llevar un mensaje. Y el grupo estaba decidido a encontrar la respuesta. Además, en las paredes del pasadizo se descubrió una historia que casi fue borrada por el tiempo. En las inscripciones desvanecidas en griego y demótico surgieron indicios de la fusión de diferentes culturas. Esto muestra el intento de los ptolemaicos de combinar la religión egipcia con los símbolos griegos y romanos. Era una manera de fortalecer la influencia de su gobierno y mantener la unidad de pensamiento. Pero el hallazgo más destacado se encuentra en un panel hecho de obsidiana brillante. Por la claridad de los grabados, parece que la imagen de Isis y Osiris cobra vida, abrazándose fuertemente bajo un cielo lleno de estrellas. Aquí se muestra lo que llaman el campo de los juncos, el paraíso donde el alma encuentra paz después de la muerte. Mientras la suave luz de las antorchas ilumina la piedra lisa, parece que la imagen misma se mueve. Es como si hubiera una presencia espiritual envolviendo el pasadizo, un recuerdo de los dioses que los antiguos egipcios seguían venerando. A los ojos de quienes lo presenciaron, esto no era solo un grabado, sino un recordatorio de la conexión humana y del viaje eterno del alma. Pero debajo de la imagen de Isis y Osiris, hay una advertencia grabada que está escrita usando una combinación de letras griegas y jeroglíficos. Aquí se indica: no molesten a los amantes que duermen profundamente. Su unión es la que protege el equilibrio. A primera vista parece solo un poema, pero si lo piensas bien, claramente también es una advertencia. Esto dice que los que yacen dentro de la tumba no son personas comunes y corrientes. Dice que los guardianes del orden y su unidad son lo que está entre la vida y la muerte.
Mientras tanto, los expertos discutieron su significado. Para algunos podría ser una súplica sacerdotal para que las futuras generaciones respeten a los fallecidos. Para otros, es una seria advertencia contra los ladrones de tumbas o cualquiera que se atreva a entrar. Este tipo de advertencia es común en los escritos antiguos que buscan proteger a los muertos contra la profanación. Además, mientras continuaban las excavaciones, los arqueólogos encontraron cerca de la entrada una pequeña tablilla de oro. Los bordes estaban derretidos como si hubieran estado expuestos a mucho calor o fuego. Esto podría haber sido causado por una antigua explosión o la fuerza de un volcán que ocurrió hace miles de años. Pero a pesar del daño, todavía se pueden leer claramente los nombres grabados: Cleopatra, Dea Filopator y Marco Antonio. Estos nombres, a diferencia de los jeroglíficos egipcios comunes, están escritos en latín y griego koiné, idiomas del Imperio Romano. Esto muestra que la tumba no solo fue construida durante el periodo ptolemaico, sino que también pudo haber sido terminada o consagrada durante la época romana. Esto es prueba del profundo vínculo entre Cleopatra y Marco Antonio. Así también, detrás de la tableta de oro donde se encuentra el obstáculo más difícil, hay una enorme pared hecha de granito y plomo. Estos materiales fueron moldeados juntos como si hubieran sido fusionados por el fuego o por una fuerza difícil de explicar. Este tipo de trabajo no es comúnmente visto en las tumbas de Egipto. Combina metalurgia y albañilería de forma inusual, difícil de entender incluso hoy. Por eso, la pregunta se volvió difícil. ¿Deberían destruir la pared o simplemente dejarla como está? La decisión ya no es simplemente una cuestión de arqueología, también se convirtió en una cuestión de política, religión y ética. Acercarse al secreto de la tumba implica descubrir la historia y adentrarse en misterios ocultos por mucho tiempo. Además, bajo tierra, se encontró una habitación que había estado oculta durante miles de años, cubierta por gruesas capas de piedra caliza y sedimento. Esto se identificó utilizando radar de penetración terrestre y un calor inusual detectado en los escaneos satelitales. Cuando se abrió la entrada, todos estaban llenos de emoción, pero nadie estaba realmente preparado para lo que había dentro. En el centro de la habitación se encontraba un enorme ataúd, un sarcófago negro, algo inusual en la historia del Egipto ptolemaico. Fue tallado de una sola pieza de granito negro muy oscuro. No tenía grabados, símbolos ni inscripciones. Lipson Smooth, toda la superficie parecía hecha con una tecnología más avanzada de lo que solían tener los antiguos. Cuando los expertos lo analizaron usando espectrografía, descubrieron que la composición de la piedra era inusual. Había una alta concentración de titanio y magnetita, elementos que rara vez se encuentran en Egipto. Esto dio la idea de que el granito podría provenir de una región volcánica lejana a cientos de millas de distancia. Más sorprendente aún, el ataúd tenía un calor suave. No se sentía en la piel, pero era claramente visible usando cámaras de imagen térmica. La cámara se mantenía a 22 grados Celsius, pero el ataúd siempre estaba a 29 grados Celsius. Este calor constante no tiene una explicación normal. Cuando analizaron el aire dentro de la habitación, encontraron altos niveles de vapor de mercurio, más altos que los que normalmente se encuentran en los sitios arqueológicos. Desde hace mucho tiempo, el mercurio se ha utilizado como conservante y en rituales, pero rara vez se encuentra en esta cantidad. También hay rastros de arsénico y cinabrio, o ingredientes relacionados con la antigua alquimia y el embalsamamiento. Esto sugiere que podría haber métodos rituales de preservación que la egiptología moderna aún no ha descubierto. Incluso la tierra alrededor de la cámara es inusual. Tiene altos niveles de plomo y selenio. Surgió la pregunta, ¿fue puesto ahí intencionalmente? ¿Es posible que usaron estos minerales venenosos como protección contra el deterioro o para asustar y evitar que alguien intentara entrar? Dentro del ataúd se encontraron dos cuerpos envueltos que permanecieron intactos a pesar de que había pasado muchísimo tiempo. Según los antropólogos, uno de ellos era una mujer con claras características greco-egipcias. Se nota en su cráneo la forma inusual porque fue alargado intencionalmente. Era una tradición de las mujeres de la alta sociedad durante la dinastía ptolemaica. Cuando se sometió a la datación por radiocarbono, resultó que murió exactamente en ese tiempo, año 30 a.C., el mismo año en que se informó que murió Cleopatra. El segundo cadáver era de un hombre alto y fuerte. Su apariencia tenía claras características romanas: mandíbula ancha,
nariz prominente, y tenía la misma edad al morir que la mujer. Entre sus cuerpos se encontró un cilindro de bronce. Estaba cubierto de óxido y de un mineral extraño que normalmente se encuentra cerca de los volcanes en la costa del sur de Italia. Aunque era antiguo, su forma permanecía intacta. Estaba herméticamente cerrado, sin bisagras ni ninguna forma de abrirlo. Cuando lo examinaron con rayos X, apareció una sombra extraña en su interior. Parecía un material orgánico que se movía lentamente con el paso del tiempo. Por lo que vieron, lo llevaron de inmediato a un laboratorio en El Cairo. Análisis utilizando imagen por resonancia magnética y escaneos de neutrones. Pero en lugar de dar respuestas, esto solo trajo más misterio. Se observa un suave movimiento adentro, calor cambiante y emisiones repentinas de señales electromagnéticas que no se pueden explicar. La pregunta se difundió rápidamente. ¿Contiene el recipiente una forma antigua de vida preservada con una tecnología desconocida? ¿O tal vez es un almacenamiento de cosas que fueron cuidadosamente guardadas para el futuro? Pero la idea de que los dos cuerpos podrían ser Cleopatra y Marco Antonio mismos hizo que el misterio fuera aún mayor. ¿Podría ser que todo sea solo una leyenda o hay un secreto más profundo que aún no se ha descubierto? Al principio, el gobierno mantuvo toda la información en secreto, pero no pasó mucho tiempo antes de que la noticia se difundiera debido a los extraños sucesos que les ocurrieron a los participantes del estudio. Algunos miembros del equipo de investigación se enfermaron repentinamente, presentando tos severa, fuertes dolores de cabeza y un cansancio extremo que no podían explicar, después de realizar pruebas con el aire y el polvo provenientes del interior del ataúd y la cámara, donde encontraron la presencia de esporas bacterianas desconocidas. Según los expertos, estos pertenecen a los extremófilos, un tipo de microbio que puede sobrevivir en condiciones extremas. Lograron mantenerse vivos incluso con casi nada de oxígeno y aunque estaban rodeados de mercurio. Es probable que estos microbios hayan estado dormidos desde que se enterró el ataúd y solo despertaron cuando la gente lo abrió. En este punto, la simple búsqueda de la historia de repente se convirtió en una amenaza para la salud. Ya no solo está en juego el misterio del pasado, sino también la seguridad de las personas que viven hoy. Pero lo que da aún más miedo es descubrir que hay algunas esporas que no son afectadas por los antibióticos comunes. Por eso, todo el equipo fue puesto de inmediato bajo estricta cuarentena. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud emitió silenciosamente un aviso a los laboratorios que participaron en el análisis. Mientras tanto, la investigación del cilindro de bronce se intensificó. Según los sensores de movimiento, emite un pulso extraño como el latido de un ser vivo. Esto no corresponde a ningún dispositivo mecánico ni a una reacción química común. Algunos científicos dijeron que podría contener tejidos o microbios que permanecieron vivos gracias a un método especial de preservación. Se cree que usaron mercurio y cinabrio como defensa natural contra los microbios. Por eso, el gobierno egipcio implementó de inmediato un confinamiento en el mismo lugar de la excavación. Declararon que esto era por la seguridad de todos. En las imágenes satelitales se puede ver una seguridad más estricta, soldados vigilando y bloqueadores de señal para que no salga ninguna información. No hay una declaración formal que diga que el sitio es un peligro biológico. El miedo y la tensión intensos son típicos y oficiales.